Buen día, amigos de Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV. Por supuesto que le decimos también a nuestros amigos que pueden sintonizar este programa un poco más tarde, en horas de la tarde, en TLRTV Contigo, en el oriente del país. También tienen ustedes la oportunidad de ver el programa diferido en el canal YouTube de Rojas y Arenas y en la página de enderarenas.com. También en Global TV 65.com y en el canal abierto de la señal abierta en UHF de Global TV. Hoy es viernes, un viernes del mes de febrero, que es el viernes de precarnaval. Este viernes precarnaval, que antes de los carnavales la gente esperaba el viernes para disfrutar. Yo no estoy muy seguro si estos carnavales pudieran ser parecidos a los que alguna vez fueron. Lo cierto es que el gobierno sí lo decretó hace tiempo y además de eso el presidente Maduro, en un alarde de fortaleza económica, destinó una cantidad bastante elevada de dinero para el carnaval. Supongo yo que no sería para entregárselo a la gente que lo vayan tirando las carrozas, sino que se los va a dar a algunos burócratas para que monten una que otra fiestecita. ¿Por qué el venezolano de verdad no está para fiestas? Basta que usted se dé una pasadita por las ventas de bebidas espirituosas para darse cuenta lo que significa ahora divertirse un rato. Bueno, yo supongo que, claro, como es lógico, en el país habrán sectores que tienen cómo disfrutar el carnaval, pero seguramente lo van a hacer en lugares mucho más tranquilos, cerrados, vigilados, mientras que el pueblo tendrá que seguir pasando sus penurias. Nada más al venir al canal veíamos a una señora en una de las esquinas escarbando en la basura para ver qué cosas podía llevarse. Y lo que llama la atención es que ya no buscan muebles viejos, lo que buscan es algo para comer. Terrible esto que estoy diciendo, pero no es mentira, mientras que en el país todos hablan de la hambruna, todos hablan de la falta de comida, pero los alcaldes, por ejemplo, poco dicen. Por cierto que ya vi en una de esas declaraciones vi a la alcaldesa darse cuenta que en Maracaibo hay hambre, no lo había dicho antes, ¿no? O si lo había dicho antes, no lo había dicho con la insistencia del caso, y los líderes de oposición lo señalan en los canales de televisión, pero poco van a las comunidades a acompañarlos en sus desgracias. Bueno, un carnaval que seguramente el presidente Maduro decretará no laborable, no se trabajará, la gente no se disfrazará, porque ya está disfrazado. ¿Ya no juegan con agua la gente? Ya no hay carnaval con agua porque el agua escasea y nadie va a botar el tubo de agua que tiene en su casa para jugar carnaval. Amigo, esto es de verdad triste que la alegría del venezolano haya sido secuestrada. Y lo peor de todo, no es que se lo hayan secuestrado la alegría del venezolano, sino que haya personas, sobre todo gente de gobierno, que cree que el venezolano está feliz y que está contento. Dicho esto, amigo, no sé si Arenas agrega más a la alegría del carnaval o simplemente... Fíjense ustedes que esta Arenas hoy yo vine disfrazado de Rojas. Hoy vino disfrazado de un señor ejecutivo. Francisco Rojas, hoy. De señor ejecutivo, diría. De Rojas, vine disfrazado de Rojas. Claro. Y Rojas vino disfrazado de Arenas. Sí, yo no me puse corbata hoy. El único problema es que yo no puedo tener pelo blanco y él no lo puede tener negro todavía. Sí. Todavía y por ahora. Pero lo voy a tener negro en cualquier momento porque... Este es el único país que a lo Maduro vuelve a verde. Sí, señor. Porque hay que ver qué inmadurez tiene Maduro. Sí, señor. Bueno, yo estoy muy alegre por el carnaval que comienza hoy. Estoy feliz. Porque está en tu estado natural. Sí, yo estoy totalmente feliz. Yo no quepo en mi... La alegría no cabe en mi cuerpo. Estoy sumamente contento. Es más, estoy por lanzar papelillos, caramelos, chupetas, sobre todo chupetas. Y de verdad que el carnaval me pone a mí en un estado de permanente movimiento. Muy alegre, muy contento, estoy realmente feliz. Ustedes lo pueden ver en mi rostro. Se nota la alegría, claro. Sí, estoy muy alegre. Se nota que tomaste tu cafecito con leche. Café con leche, incluso y otras cosas he tomado muy temprano, esperando realmente el carnaval que el presidente decretó hace una semana, y de verdad todo el país está feliz celebrando el carnaval. Hay muchos disfrazados de bachaqueros, otros disfrazados de muertos de hambre, buscando en la basura, otros se disfrazan de bolsa negra. Yo estoy disfrazado de bolsa negra. De verdad que... Bueno, sí, que yo soy un bolsa negra porque tú dijiste al principio que está disfrazado de Francisco Rojas y ahora dicen que está disfrazado de bolsa negra. Bueno, el caso es que estamos muy felices
por el carnaval decretado en Venezuela, casi hacemos 3 hurras. Hay 3 hurras por el carnaval en Venezuela. Hurra, hurra, hurra. Alegría, ¿no? Qué alegría la del carnaval. Muy alegre. Pero lo que pasa es que, fíjate tú, lo que pasa es que cuando decíamos hurra, hurra, seguramente la gente de musicalización tiraba una cosa carnavalesca. Pero ya ves que no, No dije burra, 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 ojo. No, dije hurra, no, hurra, chico, hurra. Y ahora que tú hablas de las burras, yo quiero reivindicar un poco. Yo no soy miembro de la Sociedad Protectora de Animales, pero han comenzado a comparar a los burros con algunos humanos. Y yo quiero decir que a pesar de lo que de los burros se dice, se ha sido muy injusto con ellos, porque los burros son grandes trabajadores. Yo no estoy muy seguro si son creadores, pero tercos no son. Pero grandes trabajadores sí son. Desde tempranas horas de la mañana los ve usted elaborando, donde los ponen a trabajar, y otros lo abusan. Fíjate usted que, por ejemplo, era más fácil aquello de que la explotación del burro por el hombre. No, pero la explotación del burro pero ahí seguramente... la explotación, los burros han tratado de resolver eso y por eso han creado el socialismo. Claro, los burros han tratado de resolver eso y han creado el socialismo, pero lo cierto es que los burros hay que en algún momento rendirles un tributo, sobre todo ahora en estos tiempos donde los narcotraficantes, según dice un diario regional, están comprando los cueros de burro para transportar su mercancía. Y entonces en Falcón y en Zulia están desapareciendo los burros, los que quitan el cuero, los dejan tirados allí, y entonces los pobrecitos animales que nadie los quiere, porque son así, porque son nobles, porque los burros no son agresivos, ¿verdad? No tienen cacho. Cuando quieren referirse a alguien que es bruto, dicen que es un burro. Cuando quieren llamar a alguien orejón, dicen tiene más orejas que un burro. Y pocas personas le dicen asno. Asno. O peor aún, el burro lo que come es paja. Sí, exacto. Entonces, claro, el burro se alimenta con poca cosa y trabaja mucho. Entonces yo quisiera hoy, que estamos en vísperas de carnaval, hacerle un homenaje a los burros a todos los burros de Venezuela, con el propósito de que por lo menos llamemos la atención sobre su labor. Porque hay unos que hacen de burro, y no son burros. Y desprestigian al burro. Desprestigian a los burros, exactamente. Entonces, cuídese usted de hacer de burro, porque de los burros se dicen muchas cosas. Hay algunas cosas que son buenas. Que son buenas, no, que son verdades. Buenas no. Verdades. Bueno, y buenas también. No estoy seguro que sean buenas. Lo único que sí es, señores, es que a los pobres burros se les ha dicho cosas, y además, hay humanos que quieren comportarse como burros, pero miren, los burros son nobles. Sí, señor. Ok, dejemos a los burros por un lado porque... Bueno, tú dijiste que el presidente había destinado una buena cantidad de dinero para el carnaval. 695 millones nos habían sobrado y nosotros lo sabíamos, presidente, conchale, porque usted nos hace eso. Nos sobraba el dinero y usted no nos había dicho. Eso nos da tranquilidad, sí, independientemente de que se vaya para el carnaval. Pero todo el mundo, cuando los empleados públicos piden un incremento, los empleados públicos no, cuando los profesores universitarios, los maestros, los profesores piden un aumento, enseguida le dicen, no hay, pero hay plata para carnaval. No digo sobrante, Francisco, sobraba. Pues no, pero es que te digo, mira, a mí, de verdad, yo ayer o anteayer descubrí que hay 10% de venezolanos que, claro, de diversos colores, ¿no? Sobre todo hay un color que es el que más disfruta, pero 10% de los venezolanos viven bien, y ellos creen que extrapolando su vivir bien al resto de la sociedad, todos los demás viven bien. No, caballero, el 90% de los venezolanos insisten que vive mal porque vive mal, mientras que hay un 10% que dice, ayer por ejemplo Maduro hablaba en su cadena de televisión y de radio, que estaban construyendo la casa 1.600.000, perdón, y el hito fue en tal y el otro fue en tal, y la gente dice, pero presidente Maduro, ¿usted a qué país le está hablando? De verdad, yo no suelo ser opositor a ultranza, pero me angustia. Incluso el presidente Maduro anuncia la reestructuración del partido,
y del gobierno. Y yo digo, la reestructuración del gobierno debe pasar por la salida del propio presidente Maduro. Mientras la gente sufre las penurias, el presidente Maduro baila, disfruta y se dedica a hablar de temas que no son de ningún interés para nadie. Ahorita, presidente, nadie está interesado en saber si usted viste bien o viste mal, si usted está quilúo o no está quilúo. De verdad que hemos degradado el lenguaje de los venezolanos, del poder. Se ha degradado completamente, es prácticamente nada. Más aún cuando tenemos la desgracia de oír a la señora ministra de Asuntos Penitenciarios. Terrible, ¿ah? ¿Eh? Sí. Es terrible. Y fíjate que hoy tiene una cuestión bien interesante en la columna de Darwin Chávez. Un pedacito por eso que está diciendo Francisco. En Verdades y Rumores, Darwin Chávez. Sí. Esa cosa que dice Francisco, es decir, el presidente hoy dice que va a hacer una reestructuración del gobierno y del partido. Y la columna de Darwin Chávez sugiere es el modo como lo dice, la gestualidad con que lo dice. No le está hablando al país. Yo creo que al país le importa muy poco la reestructuración del PSUV, que no le dice nada a la gente ya, o la reestructuración del gobierno, donde realmente casi es más de lo mismo. Pero es la gestualidad del presidente, porque a quien le está diciendo eso es que los sucesores del presidente, los supuestos sucesores del presidente, llámese Diosdado, llámese Tarek El Aissami, están prácticamente descartados por las acusaciones que contra ellos se está haciendo. Y por supuesto, con tales acusaciones, independientemente de que sean verdad o mentira, nadie puede aspirar a suceder para ser presidente de un país como Venezuela. Por lo tanto, Maduro lo que está diciendo es: ustedes quedaron descartados. Yo soy el partido y yo soy el gobierno, que es bien interesante. Obviamente que a nadie le interesa la reestructuración. Vamos a tener de nuevo paseándose por la misma mesa a los mismos ministros de siempre, pero ahora el control definitivo con el descarte de los dos. Pero tú crees yo he oído y leído sobre eso, pero tú crees que ciertamente hay un descarte legal. Bueno, el problema es que, bueno, el problema no está demostrado legalmente, no hay un juicio, no se ha establecido una sentencia firme ni nada por el estilo. El problema es que la percepción que tal denuncia produce y la representación que se hace la gente de tal denuncia es muy gruesa, es demasiado gruesa además, independientemente que no sean nada de lo que se dice, independientemente de eso. Ya la cuestión dicha está allí, y hay hay palabras que se convierten en cosas, cuando el que las dice tiene una gran autoridad para decirlas, y está en una situación autorizada. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está en una situación autorizada para decir eso. Independientemente de que sea verdad o mentira, lo dice. Y como está en una situación autorizada nada más que en el poder del imperio, eso tiene un peso gigantesco. Puede ser mentira, y ojalá que sea mentira. Yo creo que al país no le conviene que sus máximas representaciones y sus máximos dirigentes están metidos en semejante acusación, o sean delincuentes. No le conviene al país, ni le conviene a ellos ni a nadie. Pero el peso enorme de lo que se dice y de lo que dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es demasiado, es un ladrillo enorme. Pero fíjate tú, por ejemplo, que ese es un tema que no vamos a dejar los temas que vamos a seguir tocando, porque van a seguir en el ambiente, sobre todo hasta que no haya una salida definitiva. Pero yo recuerdo que cuando, hace unos cuantos años, ahora no tengo la fecha, pero Manuel Malaver escribió un libro. Manuel Malaver es un periodista venezolano de los más acreditados. Escribió un libro que tiene como título La DEA contra la Guardia Nacional. Y Manuel hizo un trabajo excelente sobre esta cuestión, y era la vinculación que había entre los carteles de la droga, el cártel de la droga y la Guardia Nacional. Bueno, prácticamente los Estados Unidos combinaban al general Guillén Dávila para la época, para que estuvieran los Estados Unidos y se defendiera. Pues ayer yo fui sorprendido, no tengo la plena certeza que hayan sido sus declaraciones, pero así lo conocí, había información en medios, que el general Carvajal, a quien cariñosa apodan el Pollo Carvajal, había señalado que él era capaz de ir a los Estados Unidos a defenderse porque él no tenía nada que temer ni nada que ocultar,
pero que él necesitaba que los Estados Unidos le levantaran la orden de captura que hay contra él a nivel internacional y de paso que le dieran garantías de que su defensa iba a ser dentro de la ley, pues. Y yo me presento, yo voy a los Estados Unidos a defenderlo, no tengo nada que Claro. ocultar. Ahora, seguramente las agencias internacionales que tienen que ver con los Estados Unidos, de alguna manera han señalado a Carvajal, pero a Carvajal prácticamente lo que le señalan no es que Carvajal haya traficado con droga, sino que Carvajal de alguna manera facilitó a la FARC traficar con droga, o bien le facilitó el trabajo político y militar a la FARC en Venezuela, y como las FARC son narcotraficantes, y Estados Unidos considera que la FARC es un narcotraficante, el que ayuda a la FARC es narcotraficante. Esa es la acusación que hay contra varios de ellos, contra varios militares. Sí, pero, no porque estén metidos directamente en el negocio, sino porque facilitaron. Pero contra el general Carvajal no se dijo nunca que había supervisado o había enviado personalmente droga a ninguna parte. Eso diferencia la acusación que hace el Departamento del Tesoro contra el vicepresidente con Carvajal. Y el vicepresidente se defiende diciendo que él en ningún momento ha hecho nada de esas cosas y que por lo demás no tiene bienes en los Estados Unidos. No se sabe a cuento de que los Estados Unidos señalan a Tarek El Aissami y a Samar López como socios y a Samar como testaferro del Aissami. Ahora, no se sabe a cuento de qué, porque Samar lo que dice es que él conoció a López seguramente, y yo no creo que haya sido en la Universidad de los Andes, porque Samar es egresado de la Universidad Central, de economista, estuvo allá y probablemente haya sido en la época de Porras, ya creo que ya el Aissami se había graduado, ya creo que ya no estaba en Mérida, en fin, no sé a cuento de qué lo vinculan una cosa con la otra. Es que sí pareciera tener bienes en Estados Unidos de Samar López Bello, que debe ser una investigación no solamente del Departamento de Tesoro norteamericano, sino del gobierno venezolano, porque el señor Samar López ha hecho tanto dinero, que es verdad, y es tanto dinero que es escandaloso que alguien en tan poco tiempo tenga tanta fortuna, pero yo no descarto que la haya hecho de buena manera. Lo que sí digo es que mientras el Departamento del Tesoro señala directamente al Aissami de ser supervisor o dueño de los embarques, que en el caso de Carvajal no, y Carvajal ayer rompe el celofán, parece que había un acuerdo de no decir nada, y el tipo, yo voy a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que yo digo? Si el vicepresidente fue capaz de pagar una página de prensa en un diario de mayor circulación en Estados Unidos, para señalarle al Departamento del Tesoro que no tenía nada que ver, bueno, mire, yo creo que hay que poner a los Estados Unidos en entredicho, hay que hacerlos quedar como mentirosos. Ese sería un gran favor que le haría a la causa antiimperialista Tarek El Aissami. Presentarse en Nueva York y decirle, mire, aquí estoy yo, vamos a ver quién es el que me va. Y yo creo que la comunidad internacional lo apoyaría e impediría que lo detuvieran. ¿Por qué? Porque va a dar una lección al mundo. Pero no, desde Venezuela no. Porque Venezuela, por su propia ejecutoria, tiene mala prensa en el mundo. La justicia venezolana tiene mala prensa. Claro que tiene mala prensa, y las instituciones venezolanas están prácticamente, digamos, al margen del derecho y de la Constitución. Entonces, es en Estados Unidos, claro, con toda la parafernalia del caso. Pues yo estoy seguro que el jefe del Departamento del Tesoro no va a llevar a la Aissami a la cárcel, va a tribunal y demuestra que él no tiene nada, que no tiene bienes en los Estados Unidos, y que por lo demás tampoco es socio de Samar López. Que Samar López habrá enriquecido haciendo negocio con el gobierno, es otra cosa, pero esto es un gobierno donde participa mucha gente. Es lo que le pedimos a los dirigentes venezolanos. Es lo que le pedimos a los dirigentes venezolanos. Y igual le pedimos a la presidencia de la República y a la señora primera combatiente. De una vez señalen que esos señores son inocentes y que ustedes tienen pruebas de su inocencia. Porque mientras Ruperti paga la defensa, nadie sabe quién pagó los $224,000 que costó el aviso del New York Times. No es cualquier cosa, no son conchas de ajo, donde un país, donde los venezolanos no tenemos ninguna posibilidad de conseguir $1 para ir al exterior.
Este país que no le da $1 a un venezolano para ir al exterior, ni para comprar un pasaje, tiene para pagarle a la defensa en un diario neoyorquino al vicepresidente. Entonces, miren, si alguna cosa tiene este gobierno, que dura ya 18 o más, es que silenció a los medios de comunicación. Sí, en otra parte tuviese sido un Claro, escándalo mayor, un lo escándalo que el silenció. país. Claro. Fíjate que el escándalo viene de afuera. No, chico. Porque, mira, la prensa nuestra dice bien poco sobre el asunto. Yo creo que si las cosas se ventilaran democráticamente, si de manera transparente, mira, fuera mejor inclusive, porque la gente sabría qué atenerse. Ahora, un gobierno que dice ser revolucionario, que dice no tener nada que ocultar y que es un gobierno profundamente honesto, chico, porque es profundamente chavista y profundamente un socialista, gobierno, no tenía por qué un hacerlo. gobierno que le ha entrado la mayor cantidad de dinero, chicos, en toda la historia, y se le caen los puentes, chicos, las carreteras no sirven, la gente pasa hambre, no hay medicina. La prueba de que no hay medicina es que en el mundo están persuadidos de que en Venezuela no hay medicina, no hay comida. ¿Y sabes qué pasa? Que el gobierno venezolano impide el corredor humanitario para que no se den cuenta que efectivamente en Venezuela se está pasando hambre. Pero se pasa, ¿no? Pero se pasa hambre. Y nosotros les decimos a ustedes, ni siquiera un cuarto de lo que se debe decir. Pero en Venezuela, hace tiempo que se logró silenciar a los medios y silenciarlos completamente. Al punto que aquí la verdad oficial se conoce en Caracas y en algunas ciudades del interior. Pero más allá no. Nos vamos y ya regresamos. Amigos, me voy para La Habana y no vuelvo más. Me voy para La Habana y no vuelvo más, ojalá. O Dios quiera. Y el amor de Carmela me va a matar. Hay un trabajo de un escritor argentino, una novela, La Revolución de Carmela. Bueno, amigos, quería decirles que la muy revolucionaria miembro vocera del CNE, la señora D'Amelio, Tania D'Amelio. Tania D'Amelio señala que ella no sabe si este año el CNE hará elecciones. Lo cierto es que el presidente Maduro también dijo en días pasados que él no sabía cuándo iba a haber elecciones, que seguramente no había más elecciones, que la única manera de que las elecciones se dieran es que precisamente ellos estén seguros que van a ganar. Ellos estén seguros que van a ganar. Es como, por ejemplo, en el béisbol o en el fútbol, o en el basquetbol, o en cualquier otro deporte donde uno solamente, yo soy el campeón, pero solamente voy a jugar en la medida en que yo esté seguro que voy a ganar, o en el boxeo. ¿De acuerdo? Yo boxeo siempre y cuando que vaya a ganar. Ahora, ganar puede ser por las condiciones que tiene el contrincante, es decir, tus propias condiciones te garantizan que tú puedes ganar porque conoces el performance de tu contrincante y tú sabes que le puedes ganar, pero también los árbitros deciden. Y juegan. Hay juegos, por ejemplo, hace un tiempito atrás, unas semanas atrás, un gol que estuvo medio metro dentro de la portería, el árbitro lo cantó nulo. Lo cantó nulo porque consideró que no había entrado y el árbitro decidió ese día, el equipo al que le anularon el gol ganó, pero ganó por fuerza. Pero el otro equipo muy contento porque con un gol adentro le dijeron no. En el caso venezolano pudiera ser también lo mismo, que el gobierno se siente más seguro cuando el CNE le garantice que no va a haber más partidos, que no va a haber opositores, y entonces ahí están seguros que van a ganar. También puede ser que el gobierno piense que ganan porque viene, y lo pueden saber, que dentro de 4 años seguramente hay un incremento del precio del petróleo que llega a 2.000 bolívares el barril, a $2.000 el barril, y entonces claro, así se ganan las elecciones, como no ganarlas. Pero la señora D'Amelio no puede decir eso. El presidente es un actor político, cada día más a un actor político que un presidente de la República, pero la señora es directiva del CNE. Ellos están constitucionalmente obligados a convocar las elecciones. Y el Estado está obligado a darles el dinero para hacer las elecciones. Pero que ella diga que no sabe si este año se van a hacer, no tiene que ver. Usted convoca las elecciones y los partidos, si se van a renovar, si no participan, esa es otra cosa. Lo que pasa es que yo creo que cada día más se colocan obsecuentes en esos cargos
en esos organismos y no gente de criterio. De verdad que da dolor porque nada le costaba al PSV que su apéndice electoral, el CNE, estuviera conformado por gente que más o menos pudiera tener autoridad moral, política y conocimiento para poder hablar estas cosas. Fíjense, por ejemplo, cuando Chávez arrebató con el revocatorio, una buena parte del peso que tuvo la decisión de arrebatarle a los venezolanos el derecho a revocar a Chávez, la llevó Francisco Carrasquero, un hombre, ¿de acuerdo?, que dada su currículum, tenía autoridad para que la gente dijera, bueno, para respetar a Carrasquero, aun cuando Carrasquero perdió mucho ese día, perdió mucho de la credibilidad que tenía. Pero Carrasquero llegó allí con la aureola de ser un hombre independiente, de ser un profesor universitario, de ser decano, de ser rector y de ser un hombre en todo caso imparcial, independientemente de la ideología. Pero esto que tenemos ahora no. Y el gobierno necesita cubrir la forma. ¿Cómo va a decir la señora D'Amelio que no hay elecciones, que ella no sabe si va a haber elecciones? No lo sabe ni para hoy, ni para mañana, ni para nunca, porque está esperando la orden. Y eso es muy malo para la democracia de un país, si es que se pretende. Ahí el 90% de los venezolanos cree que no hay una democracia, solo el 10% habla de democracia. Para ese 10% hay que hablarles, hay que hacerles ver que sí, que la democracia funciona, que la democracia existe, a pesar de que no va profundo de su corazón, le tengan miedo a la democracia, porque la democracia los puede desalojar del poder. Yo creo que ellos están convencidos, Francisco, y la señora D'Amelio, y la señora Socorro, y la señora Tibisay Lucena, que ellos son los voceros de la no democracia, los voceros de un proyecto en el que se liquidan las libertades democráticas. Tienen que saberlo, porque hoy la Constitución establece que tiene que haber elecciones cada 4 años, independientemente de que los partidos estén legalizados o no, porque eso tiene que ver con otra cosa. La Constitución establece eso, lo reglamenta. Ahora, aquí se puso de moda la palabra sobrevenida. Y sobrevenidamente, entre comillas, valga la palabreja, el CNE funciona. Entonces, imagínate, es capaz de cambiar resultados electorales que se han producido. Todavía estamos esperando el fallo de los diputados de Amazonas. Eso quedó en el limbo. Más de un año. Amazonas no tiene diputados. Exactamente, eso quedó en el limbo. Entonces, el TCJ y el CNE son los instrumentos de la no democracia en Venezuela. Es decir, los 7 magistrados, más las 4 señoras del CNE, son realmente la espada de Damocles que pende permanentemente sobre la democracia. Y hay que decirlo, y no hay que tener miedo para decirlo, porque además las evidencias corren todos los días. Ahora, vergüenza debería darle a los 7 magistrados, y vergüenza debería darle a las funcionarias del CNE, convertirse en los verdugos de la democracia venezolana. Porque tarde o más temprano, lo que sea, esto está en su crisis final, esto está en sus días terminales. Y queda para el registro de la historia la terrible y la triste labor que ellos han hecho en estos últimos años. De eso, muchos nos encargaremos de que no se olvide. Que a pesar de que el pueblo venezolano tiene una memoria frágil, muchos nos encargaremos de permanentemente señalarle que hubo un grupo muy pequeño de hombres que, sumisos al Ejecutivo y al gobierno venezolano, trató de impedir salidas democráticas y no sangrientas a la situación del país. Porque cada vez que el Tribunal Supremo de Justicia dicta un fallo, lo dicta contra la democracia. Y cada vez que habla la señora D'Amelio, la señora Socorro, la señora Tibisay Lucena, hablan para liquidar lo que queda y lo que resta de democracia. No, pero fíjate tú, por ejemplo, cómo es que el CNE, muy dado en el pasado a golpeársela. Sí, señor. Y a bajar exultantes por esa escalerilla del CNE. Hoy se quedan callados frente a cosas como esta. Tú señalabas lo de Amazonas, más de un año, y no se sabe si alguna vez en Amazonas va a haber elecciones para elegir los diputados. No se sabe. Quedó sin representación. Lo que sí se sabe es, por ejemplo, que el TCJ es capaz, en su sala constitucional, de decidir que cualquier cosa que decida la Asamblea Nacional, incluso la elección de la directiva, es inconstitucional.
Y ahora la Contraloría decide que la Asamblea Nacional no existe. No existe porque ellos dicen, y es más, el Contralor amenazó con ir con la fuerza pública. Falta ahora que Tarek William Saab acuse a la Asamblea Nacional de violar los derechos humanos, porque él es el defensor del pueblo. Y la Fiscalía los acuse de los mismos delitos de los que acusaron a Leopoldo López, de los que acusan a Ledesma y de los que acusan a Ceballos y de los que acusan a un montón de presos políticos en Venezuela para llevarlos detenidos. Solo falta eso. Porque resulta que en Venezuela la elección que se hizo, y ayer Maduro se refería a esas elecciones, y dijo, ese día que los venezolanos se metieron en un autogol, pues no se metieron en un autogol, Nicolás Maduro, no se lo metieron, ¿vale? En absoluto. Ese día los venezolanos votaron porque les permitieron votar y decidieron que no iban a acompañar más a una Asamblea Nacional que no había hecho absolutamente nada. Y que por el contrario, si una Asamblea Nacional estaba cuestionada en su funcionamiento, era precisamente esa. Al punto que su última decisión fue nombrar en el Tribunal Supremo de Justicia probablemente a gente que no estaba preparado para ello, que seguramente son venezolanos de mérito, pero que su preparación académica y profesional no les permitía llegar a cargos de tal magnitud. Eso hizo la Asamblea Nacional que dirigía Diosdado Cabello. Un país donde acusan el mismo gobierno. Sectores del gobierno dicen que hubo 35.000 millones de dólares que se llevaron empresas de maletín y no los investigaron, pero ¿saben qué hicieron? Mandaron a traer de donde estuvieran a los raspacupos, a los estudiantes los trajeron y dijeron que todos eran los raspacupos. Sí, hubo gente que se enriqueció raspando cupos, es verdad, pero de los 35.000 millones de dólares nunca más se supo, ni de la plata que se había perdido en PDVSA, ni del fondo de jubilaciones de PDVSA, y de jubilaciones y pensiones de PDVSA. Y cuando se intentó investigar, el TCJ decidió que Ramírez no es investigable. Pero lo último, lo de Odebrecht. Odebrecht llega a Venezuela antes que Maduro y Chávez llegaran al poder. Pero las acusaciones que hay contra Odebrecht, que ellos mismos reconocieron, son justamente mientras ha gobernado el chavismo y Maduro. Porque las gobernaciones de Estado no contratan con Odebrecht. El Puente Nigales no lo contrató. Arias. Ni Rosales, ni Pérez. Y ninguna obra la contrataron los gobernadores, la contrata el Poder Central. ¿Y cómo es posible que no haya a estas alturas de la vida un señalamiento en particular? ¿O cómo es posible que la fiscal diga que tiene un tipo señalado pero que no van a decir quién es para no manchar su buen nombre? Igualito que hicieron. Igualito que hizo el Contralor con las denuncias de funcionarios en la Contraloría para no manchar su buen nombre, e igualito que hizo el Ministerio de Deportes con aquellos tipos que se cogieron más de 80 millones de dólares diciendo que eran atletas y no lo eran. Por cierto que ahora hay un señor de apellido Solano a quien la justicia francesa, el gobierno francés, no lo consideró viajero en tránsito, sino un tipo inmigrante ilegal, y el hombre, según dice la señora ministra de Relaciones Exteriores, que qué rápido salió a esto, ¿no? Con los problemas que tienen los venezolanos que no tienen pasaporte ni cédulas en el exterior. Sí, señor. Salió muy rápido a la defensa de Solano, cuestión que indudablemente nos causa cierta ¿cómo diría yo la palabra para no herir susceptibilidades? Sí, nos da cierta cosita, pues, para que no se moleste la señora, ¿cómo se llama ella? Delcy Loína. Resulta que el hombre es funcionario, según me contaron a mí, es un activista, es un militar activo, militante del PSV. Y dicen que sí, que es esquiador, pero que no es de ningún equipo nacional de esquí, no sé qué cosa. Además, ¿tú viste el video? Pero búscalo, vamos a hablar del hombre. Lo tengo en el teléfono. Ajá, entonces el gobierno francés decide deportarlo, porque considera que es inmigrante ilegal.
Adrián Solano se llama, ¿verdad? Adrián Solano. Bueno, él estaba compitiendo y de verdad les voy a decir una cosa. Daba pena verlo competir porque ese señor no esquía, es decir, se iba a caer, trastabilló, parecía un borracho montado en unos esquíes. Aquí tengo el video, de verdad que da risa. En serio, no es por afán. Lo que pasa es que lo tengo en el teléfono, ¿no? Aquí, No, yo conozco la historia, por eso la estoy relatando. Entonces resulta, llama la atención lo rápido que Delcy Eloína se monta en el paquete. está en el Mundial de Esquí de Finlandia. Bueno, iba para el Mundial de Esquí de Finlandia y te llevaba $28, según dice él. Dice que el maltrato fue haberle impedido haber logrado marcas importantes para el país en esquí. Pero es un señor que se trastabilla todo, de verdad que da... Mira, Pero, busquen el video. Busquen el video, por favor, para que ustedes estén en Venezuela News. Pero lo que llama la atención es la rapidez con la que la señora ministro sale en defensa de este hombre, es que yo no sé. que comenta que es un miembro de las Fuerzas Armadas. Y un esquiador. Y además de eso, es militante del PSV, cosa que no lo desacredita. Lo que pasa es que nadie sabía que este señor Solano era tan importante, porque yo no sabía de tal Solano, y te advierto que a mí me gusta leer la prensa deportiva. Adrián Solano. Yo no sabía que este señor que Venezuela competía en esos mundiales. Sí. Me entero y me parece bien que participe. Bueno, lo que llama la atención es que la rapidez con que actúa la ministro. ¿De acuerdo? Y resulta que en el país, chicos, fuera del país hay niños que no pueden venir al país porque no tienen cédula ni pasaporte. Sí, claro. Una cosa y venezolanos que no pueden salir porque no tienen pasaporte. Imagínate. Bueno. Ahora, es que son desmesuras. Y uno se queda... Uno queda ese problema. Me dice una amiga mía que siempre escribe al programa y me dice, no sean malos. Él aprendió a esquiar en los médanos, por eso es que se cae, le tumba el viento. En los médanos, tú esquías en los médanos y hay mucho viento, te tumba. Sí, pero es equilibrista. Él es equilibrista, sí. La verdad que porque no se cayó, se trastabilló, parecía que tuviera un poco pasado de palos. El otro que hizo una declaración desmesurada fue el propio señor Cabello. Ante las críticas que le hace Macri, dice, bueno, agarre su fusil y véngase para acá a ver si nos encuentra, a ver si usted quiere ver cómo es la cosa. ¿Y por qué Macri va a agarrar un fusil si Macri lo que es un empresario civil? Él no tiene formación en las armas, Diosdado. Tú eres militar, tú puedes agarrar un fusil. No, y además no le puedes poner tampoco el tipo de arma. Exacto, porque puede querer sable, claro, espada, puede querer sable, o puede puñal. Daga, los argentinos son buenos en el puñal, según Borges. Claro, sí, son buenos en el puñal. En el puñal. Y en milongas sentimentales eso es lo que se nota. Exactamente, pero ¿cómo le vas a pedir un fusil? Imagínate, un fusil, un duelo con fusiles. No, porque con fusiles tiene que estar lejos. Sí, lejos, ¿no? Y no se sabe si el que dispara es el tipo. Agarre su fusil. ¿Y por qué va a agarrar un fusil? ¿Por qué no planteas un debate? Por ejemplo, vamos a debatir si lo que usted dice es cierto, vamos a debatir si yo no hay presos políticos en el país, vamos a debatir si aquí hay crisis humanitaria o no. El debate de las ideas, pero no. Lo más fácil para Diosdado, que es un militar de armas tomar, agarre su fusil. Agarre su fusil. Yo creo que Macri no tiene fusil. No. Si él agarra un fusil es porque se lo ha prestado. Pero es que ni siquiera la señora Kirchner fue capaz de retar a Macri con un fusil, lo retó a una elección, Macri le ganó. Pero es que de verdad, es que yo sigo insistiendo que de lo que se trata en Venezuela es que estamos dirigidos, el país está siendo presidido por un grupo que no sabe, que no tiene idea de lo que está haciendo. Porque cuando tú no tienes razón, o cuando tu argumentación no es suficientemente fuerte como para lograr un debate con alguien que te supera, ¿de acuerdo? Porque tú puedes tener una argumentación pero limitada, y la persona con quien estás debatiendo te supera en argumentos y en conocimiento, y tú no te has preparado para eso, tú enseguida apelas a la fuerza. Lo primero que hace un tipo cuando se ve superado en argumento es ofender, ir al plano personal, o retarse a matarse. Nos matamos, pues, porque es decir, y resulta que los venezolanos sabemos que aquí hay presos políticos, porque miren,
a Ponte, dijo unas tantas cosas sobre el caso Rosales, por ejemplo, que él reconoció siendo juez, magistrado, reconoció que a Rosales le había montado el juicio. El fiscal que llevó el caso hasta sus últimas consecuencias, de Leopoldo López, dice que ellos amañaron esa cuestión, que las acusaciones son falsas. La señora semiólogo de la Universidad de los Andes, a quienes pretendieron utilizar para que dijera que el discurso de López era un discurso guerrerista y violento, señala que eso no es cierto. Incluso llega a decir lo siguiente, que teme por su vida, que sabe que ella pone en peligro al desenmascarar un régimen que tiene a López preso. Pues bien, el juez, la juez de la causa y el Tribunal Supremo decidieron que sí, cuando las evidencias demuestran que no. Entonces, si este hombre no es un delincuente, no cometió delito, ¿por qué está preso? Porque está preso su política, su manera de ver el país, su disidencia. Mientras que los pranes, que sí cometieron delito y que tenían una condena de 25 años, los pusieron en libertad. No a uno, sino a muchos. Ojalá algún día este país sea lo suficientemente libre y democrático para que podamos entrevistar y conversar con el Wilmito. Que yo, según lo que leía, algunas cosas que decían de él y que decía él cuando estaba en la cárcel de Villahermosa, a mí me parece que está más calificado para dirigir el Ministerio de Asuntos Penitenciarios que la propia ministro. ¿El Wilmito? Sí. Sí, cómo no. Wilmito tiene una idea de lo que es. ¿Dónde han visto ustedes que el ministro de Asuntos Penitenciarios esté en la celda con el preso en una relación tan amistosa? Solo en Venezuela. Pero los venezolanos, Arenas decía una cosa interesante. Nosotros vamos a estar aquí para recordarle a los venezolanos todas estas tropelías que han pasado. Y si no somos nosotros, seguramente otros. Porque de verdad, lo que queremos es que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Lo que nosotros queremos es que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Salir de lo que estamos y volver otra vez a ser un país donde se podía vivir. Nos vamos a ir a la pausa y en unos instantes regresamos con ustedes. Seguimos en Periscope para todos ustedes, no se preocupen amigos, que ya volvemos nuevamente y a las 8 de la mañana nos marchamos a la 94.7 a seguir haciendo nuestro programa de radio. Aquí seguimos, amigos. Mira, Francisco, en el 2006, en pleno boom petrolero, según Elizabeth Fuentes hoy, un porcentaje significativo de la población decía sentirse feliz. Y cuando se le preguntaba que cómo sería el próximo año, el 50% decía que iba a estar mucho mejor. Pues bien, cuando la encuesta de Gallup se hizo ahora, apenas el 13% dijo que que estaba feliz, el 13%. Es decir, que no es el 10%, como decía, un poquito más, ¿no? Bueno, pero que se siente feliz probablemente. Y el resto de la población dice que es muy infeliz, lo cual nos deja a nosotros en un lugar terrible, porque somos el segundo país, detrás de Haití, más infeliz del mundo, según la encuesta Gallup. Imagínate tú, según la encuesta, que es una encuestadora probablemente una de las más serias del mundo, ¿no? Es increíble. Bueno, y de todas maneras el presidente... Ahora, tú sabes que ya cambiando el tema, fíjate tú, por ejemplo, que ayer el presidente Maduro hablaba de que el presidente, el señor Papa le había enviado al gobierno una carta. El presidente Maduro no leyó la carta, ¿no? Seguramente le envió la carta al gobierno. Pero la Comisión Episcopal Venezolana, la Conferencia Episcopal Venezolana, ha señalado que el Vaticano y la Conferencia Episcopal están de acuerdo. Y si están de acuerdo, entonces
el Papa debe estarle en esa carta que le envía Maduro, le está solicitando que haya elecciones. Los venezolanos solo quieren que haya elecciones, pero el gobierno no quiere elecciones, ya lo dijo, no queremos elecciones porque tenemos que reestructurar el partido, el gobierno, y las vamos a hacer solo cuando estemos seguros que las vamos a ganar. Y ayer Maduro, cuando estaba entregando, él entregó todos esos días previos a la elección, todos los días previos, casi todos los días previos a la elección del 6 de diciembre de 2015, entregó casa. Y decía, en este momento estábamos en noviembre, estábamos metidos en la pelea y tal. En diciembre, el 1 de diciembre, la pelea. Y sin embargo, la derrota no pudo ser más aplastante, al punto que se vieron obligados a tener que sacar 3 diputados de Amazonas para que la mayoría no fuera definitiva y pudiera actuar libremente. Eso lo lograron. Pero lo logran frente a un país que luce impasible. En Venezuela, a pesar de que hay opiniones muy valederas y muy importantes, se perdió algo que fue la masa crítica. En Venezuela, esa conciencia crítica que tienen todos los países, de gente respetada, en Venezuela y en el mundo, se ha perdido. Hay voces muy respetables en Venezuela, pero que no coinciden en un planteamiento. Es decir, no coinciden, cada quien por su cuenta. Así como actúan ellos, actúan también los sectores opositores. Yo creo que un año es suficiente para que los sectores opositores, los sectores organizados de la oposición, entiendan que más allá de lo electoral, hay también un campo político que atender. Y que lo electoral es muy importante. Y que la supremacía, cuando se quieren poner las ideas y los planes de uno por delante, son muy importantes. Pero hoy ya no se trata de demostrar supremacía. En Venezuela lo que está ocurriendo en Venezuela es precisamente que hay sectores que creen que ellos están más capacitados que otros. Y los venezolanos no están por esas cosas. Los venezolanos están por recuperar el país. Y no hay que tener miedo. Mire, se han ido muchos venezolanos, pero también se fueron muchos argentinos con la dictadura. Y chilenos, se fueron muchos chilenos, bolivianos, y se fueron muchos uruguayos. Y aún sin regresar a sus países, aún habiéndose quedado por fuera, los países se echaron hacia adelante. Pongo el caso de España. En el 36, los franquistas echaron a una buena parte del país. Los hicieron ir y a otros los fusilaron y los mataron. Pero España se recuperó. Venezuela también es recuperable. Venezuela es recuperable y hay que tener esperanza en que tenemos suficiente gente todavía como para echar a andar a este país. Porque el reto es duro, pero con voluntad lo podemos hacer. Lo que tiene que haber es que entonces quienes tienen la fortaleza organizativa en lo político, oye, que entiendan estas cosas. Que ya no, déjame un segundito, Arenas, que ya no bastan, mira, las intemperancias en el lenguaje de Ramos Ayub. Si es verdad, él tiene razón y puede estar molesto, pero un líder de la oposición no puede hablar como habla Ramos. A mí no me gusta ese lenguaje. Ese no es el lenguaje de reconciliación que el venezolano quiere. Firmeza sí, mucha firmeza, pero decir las cosas como son, porque también aquí hay que educar a esos venezolanos que hoy reciben la educación del lado del gobierno, que más procaz no puede ser. Lo peligroso de eso que estás diciendo es que el 72% de los venezolanos admiten que hay un vacío de liderazgo, que no hay gente que esté haciendo algo para resolver los problemas. 72% dice datos, que los venezolanos señalan que no hay nadie, absolutamente nadie, que esté haciendo algo para resolver los problemas que tiene el país. Y eso nos coloca justamente en un panorama realmente incierto, porque eso apunta hacia la antipolítica de nuevo. Eso apunta hacia la gente que piensa que hay que buscar una salida distinta a la política. Yo creo que lo que hay que rescatar es precisamente la política, eso que estás diciendo tú. Es decir, rescatar la política significa que rescatemos las posibilidades de que nos reconozcamos los unos con los otros. Es decir, no puede haber democracia si yo no me puedo ver en los ojos de los otros, que me reconozca como un adversario inclusive, pero no como un enemigo al que hay que desaparecer. El gran problema que el gobierno tiene es que no reconoce
a la oposición como su adversario, que no reconoce a los que piensan distinto como adversarios, sino que los reconoce pero como enemigos. Y como enemigos hay que desaparecerlos, por eso es que López está preso, por eso es que hay gente que ha sido, inclusive que ha sido asesinada de la oposición. Esos 43 personas que murieron en febrero del 14, ojo, no fueron muertos por López, y no fueron gente del gobierno, fue gente que fue asesinada, es verdad, pero esos asesinatos hay mucha gente involucrada que es afín al gobierno. Entonces es necesario que volver a reconstruir lo que llamaríamos un acuerdo de reciprocidad, que nos reconozcamos mutuamente y que lleguemos a un acuerdo, a una especie de pacto social, porque lo que está en juego es el país. Ahora, con respecto a la oposición tiene que entenderse también, tiene que hacer su propio diálogo, su propia mesa de diálogo, y eso que está diciendo Francisco es verdad. Es decir, nadie puede estar pensando que como el poder está en las últimas, le va a caer en el patio trasero de su partido para tomárselo. No, no. Aquí el problema es un gran acuerdo que vaya más allá del aspecto estrictamente electoral. Es un proyecto de país, es un gran acuerdo para sacar al país de la profunda crisis en la que está, y que no es suficiente una década para resolverlo, porque el país que tenemos es un verdadero estropicio. No hay instituciones, no hay infraestructura, no hay producción. Es un país que está en la carraplana, es un país que está quebrado, pero no solamente quebrado en lo económico, está quebrado moralmente, éticamente. Por eso es que la crisis es de una envergadura tal que no importa las bolsas CLAP que se repartan, no importa si las regalan. El problema es que esta crisis es terminal y se requiere una salida de verdad, una cosa totalmente diferente. Nadie quiere una revolución, la gente quiere un gobierno decente, un gobierno que gobierne, que nos ofrezca una ruta y un norte, porque lo que tenemos ahora ni es ruta ni es norte. Entonces es necesario, primero, de que no nos habituemos a esto que está ocurriendo, porque también lo que puede ocurrir es que nos habituemos. Los cubanos tienen 60 años en este plan y se han habituado. Los venezolanos no nos podemos habituar. Eso que dice Francisco también es cierto. Es necesario renovar las esperanzas y renovar los anhelos en que la salida es posible. Y la salida es posible solo por el camino de una vía distinta a la de este gobierno y distinta al modelo que el gobierno ha implementado. Por eso es que es importante que la gente piense que es necesario recuperar la política con P mayúscula, y la rabia que tenemos, canalizarla por un gran acuerdo, porque así como no es posible asumir que la oposición es un enemigo al que hay que desaparecer, tampoco es posible pensar que una salida es viable sin el chavismo. Es necesario incorporar ciertos sectores del chavismo, porque siguen siendo una fuerza importante, un 30-20% sigue siendo chavista, no es cualquier cosa. Y los chavistas hoy están persuadidos de que la situación es inmanejable. Por lo menos hay un sector del chavismo que cree que la salida es distinta a Maduro, ¿no? Claro, fíjate lo siguiente, entrando en un tema que igualmente de mucho interés también. Tú sabes que a los cubanos le prohibieron la entrada a Almagro a un evento privado en La Habana. Y le prohibieron la entrada también a Felipe Calderón, expresidente de México, y a la hija de un expresidente chileno. Ya la comunidad internacional se ha manifestado contra esto. Yo solamente he dicho que 60 años no han bastado para convertir a la revolución cubana en algo verdaderamente de futuro. Hay muchos cubanos que aceptan esas cosas, que acepta lo que está pasando, pero que ansía la libertad y llegará. Pero resulta que dice Almagro, no he escuchado ni a Cuba ni a Venezuela criticar a Trump. Y entonces yo quiero retrotraer un poco la cuestión. Cuando la vez pasada, cuando colocaron a algunos venezolanos en la lista Clinton, que así llaman a la lista donde metieron al examen, oye, el gobierno venezolano, chico, se desbordó en calificativos, descalificando a Obama, e incluso llegaron a recoger firmas contra Obama. 13 millones. 13 millones de firmas contra Obama, y eso que no era el vicepresidente de la República. Y en cambio, en este momento, el gobierno venezolano no ha dicho nada de Trump. No, ni con el pétalo de una rosa de pero además no ha dicho nada de Trump. Mira, con respecto a cosas como esta, la discriminación racial, el asunto del muro, las mujeres, el problema de las mujeres, el problema del ambiente,
Y tampoco el gobierno cubano ha dicho nada, pero lo que llama la atención es que mientras... Que son además valores muy importantes para la izquierda. Sí, pero claro, mientras hubo toda aquella cosa contra Obama, que incluso dicen que llevaron las cajas a Panamá, y eran muchas cajas, entonces, y las validó el CNE rapidísimo, en cuestión de horas validaron 13 millones de firmas. Eso demuestra que el CNE también es verdad, un CNE que eficiente, cuando quiere. Sí, claro. Pero resulta que ahora que Trump, y no solamente es que ataca la médula del poder, porque va a la vicepresidencia, ¿verdad? Queda un escalón que es el de Maduro, chicos, y no son capaces ni de recoger firmas, ni de denunciar a Trump, ni de llamar a Trump azufre, que huele a azufre, nada. Qué raro, ¿eh? Pero ¿de dónde te parece raro? No, pues raro. ¿No será que los rusos es posible que sea han impuesto cierto silencio? Es posible que sea eso, como, fíjate, Trump es amigo de los rusos, Venezuela mucho. Es amigo de los rusos, por supuesto. El amigo de mi amigo es también mi amigo, y el enemigo de mi enemigo también es mi enemigo, es mi amigo también. Así que es posible que el asunto ruso esté privando aquí para que ni con el pétalo de una rosa se menciona a Trump. O a Trump, como dice Maduro. Trump Es que realmente es Trump. Trump bolita. Con Trump no se meta porque... Bueno, por eso, pero llama la atención que efectivamente el gobierno nacional no haya tomado en consideración este aspecto, ¿no? Eran muy activos contra Obama, ¿no? Y contra Bush. Pero contra Obama sobre todo, mira, Obama deroga el decreto, Obama deroga no sé qué cosa, y te vamos a recoger firmas, pero contra Trump, mira, que Trump, Obama se metió con un ministro, pero es que este es el vicepresidente, y además dio la cara al secretario del Tesoro. Fíjate, Obama permitió que los ilegales inclusive estudiaran, reconoció 5 millones de ilegales. Jamás habló del muro. Dejó apenas 40 presos en Guantánamo. Trajo las tropas de Irak. Liquidó el frente con Afganistán. Abrió relaciones con Cuba. Liquidó a Osama Bin Laden. Es decir, instituyó un seguro médico realmente para los menos favorecidos en Estados Unidos. Protegió el ambiente, que son valores importantes para toda la cultura de izquierda que hemos tenido y para todos aquellos que pasamos por izquierda, son valores que son innegociables. Pues bien, Trump bolita, ha dicho todo lo contrario a eso, pero jamás se le ha criticado. Fíjate, le mete mano a cualquier mujer que se le asome. Es racista. Amenaza con construir un muro que además se los va a cobrar a los mexicanos para dividir a México, definitivamente separar a México de cualquier cosa. Ya los canadienses le dijeron que un nuevo acuerdo comercial ellos no lo hacen si no es con México también. Claro, chicos, porque a la larga, cuando Trump hizo su campaña, la hizo y fue tan fuerte con México que tenía que al principio tenía que hacer algún alarde, pues. Pero la economía norteamericana necesita mucho de los braceros mexicanos. Claro que necesita mucho. Y vamos a ir mucho más allá. Si es verdad que los mexicanos necesitan de una buena parte de las empresas norteamericanas asentadas en territorio mexicano. Es verdad. Porque eso es empleo. Pero hoy, por ejemplo, la economía del Paso, que es fronteriza con Ciudad Juárez, tiene problemas porque la depreciación del peso mexicano ha hecho que las compras allá se conviertan en un problema. La gente va menos. Pero además el temor a ir a comprar. Entonces, esa economía de una ciudad tan importante como El Paso pudiera resentirse. Los muros no van a resolver nada, pero lo que sí es verdad
es que todos los días pasan mexicanos por la frontera a trabajar en los sembradíos mexicanos, en los sembradíos norteamericanos, porque los americanos ya no trabajan en la agricultura. Eso se lo han dejado desde el norte hasta el sur a los extranjeros. Y por la frontera mexicana no solamente pasan mexicanos, pasan centroamericanos a montón y también sudamericanos. ¿Y hasta cubanos? Pero por sudamericanos, claro. Entonces, a lo mejor un día de esto comienzan las cosas que voy a hacer o que no voy a hacer, o sale, o yo hablé con él temprano, me parece que es un tipo irascible. Él estuvo aquí con nosotros temprano, Donald Trump, y se fue. Me dijo, no, es que ustedes van a coger la cosita esta como si fuera el carnaval. Y yo dije, no, pero ¿qué carnaval? No, por el peinado que yo tengo. Pero bueno, la semana que viene quizás, después del carnaval, pueda venir. Me dijo que le encargara un sombrero colombiano. ¿Sí? Que le trajera un sombrero colombiano. ¿Y se lo va a poner? A Donald, sí. ¿Sí, se lo pone? Sí. No, me dijo que se lo iba a poner, me dijo, tráemelo, me dijo. Es que él habla bien el español, pero cuando habla conmigo. Porque yo entiendo a Trump. Bueno, amigo, esa es la triste realidad de un país como Venezuela, que tiene unos gobernantes que uno no sabe a qué atenerse con ellos, porque no mantienen una línea clara a la hora de decidir sobre algunos asuntos. ¿Y sabe por qué? Porque da la impresión de que ellos no son los que toman las decisiones. Pareciera que las toman otros. Y lo malo de todo es que los rusos están muy lejos. Los rusos están muy lejos y no son capaces de provocar a los Estados Unidos en una conflagración por estas latitudes. Venezuela siempre fue un país independiente y soberano. Yo me acuerdo cuando los gringos invadieron a Santo Domingo, que el primer gobierno que condenó la invasión a Santo Domingo fue Venezuela. Bueno, y Venezuela, ¿cómo se llama? Apoyó a Nicaragua. Y Venezuela apoyó a Nicaragua contra... Y se opuso a la invasión de Granada. Y se opuso a la invasión de Granada. Y cuando los ingleses se metieron en las Malvinas, también apoyó el gobierno venezolano apoyó a los argentinos. Claro. Pero ahora no. Ahora hay que esperar que nos viene de Rusia o que nos viene de Cuba. Hasta el punto de que hemos apoyado a Siria, en este caso, porque los rusos son amigos de Siria. Bueno, y a lo mejor por allí viene el asunto también del vicepresidente. El vicepresidente también es de origen sirio también. El caso es que no hemos dicho nada con respecto a Siria, hemos apoyado además al-Assad, porque los rusos son los que protegen a Siria, a pesar del enorme hueco demográfico que han producido allí. Pero amigo, ¿nos vamos? No, amigos, no se preocupen. Acaban de descubrir un nuevo sistema solar. Chicos, sí, para allá vamos. Donde hay condiciones parecidas a la de la Tierra. 7 planetas. 7 planetas, imagínense ustedes. 7 planetas. Lo que estamos averiguando a ver si hay agua, si hay adecos y si hay los productos que el venezolano consumía antes. 7 planetas. Mucha gente está emocionada con los 7 planetas. Claro que está emocionada. Sí, señor, porque en vista del gran problema que tenemos ambiental en la Tierra, que todo parece indicar que estamos llegando al fin de la vida del planeta, porque es ahorita, faltan apenas 50 millones de años para que la Tierra quede totalmente liquidada. ¿Cuántos? ¿Apenas 7 millones? Apenas 50 millones. 50 millones de años. 50 millones de años, pues eso es así realmente. Sí, eso pasa, el tiempo pasa muy rápido. El tiempo pasa volando, entonces ya sabemos realmente 50 millones de años falta para que la Tierra se acabe. Sí, pero eso pero yo creo que puede haber alguna... 50 millones, estamos a la vuelta de la destrucción del planeta, entonces es el descubrimiento de esos 7 planetas con condiciones parecidas. Ahora, te voy a decir lo siguiente, Arena, en 50 millones de años, yo creo que los venezolanos ya habremos salido de Maduro. Y de todos ellos. Yo creo. Yo supongo. Porque si no, volvemos a la edad de los dinosaurios. Bueno, ya estamos, ¿me entiendes? Creemos que podemos evolucionar. Pero 7 planetas es una maravilla frente al inminente... Y 7 son las maravillas del mundo. Exactamente, a la inminente destrucción del planeta dentro de 50 años. Amigos, esperemos que dentro de 50 años el país todavía siga vivo. Esperemos, ¿no? Pero sin dinosaurio. Amigos, nos tenemos que marchar, el tiempo se nos acabó por hoy, pero el lunes regresamos. El lunes no, regresamos el miércoles. El miércoles regresamos con ustedes después del carnaval. Y prometo que nos vamos a quitar la careta. Y nos quitamos la careta.